Buenos días, una linda semana con mucho sol acá por Santiago de Chile. Los saludamos cariñosamente. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile, que es un programa que tenemos en YouTube y también en todas las redes sociales. Estoy con mi querida Trini Siles y un abrazo muy grande a Viviana Masogro, que está resfriadita, pero ya vuelve con nosotros la próxima semana. Y para mí es un placer, un honor tener una gran invitada que es Carmen Laborde Piña, y les voy a dar una breve reseña, pero vamos a hacer un refresh también del equipo. Trini es licenciada en castellano de la Universidad Católica, diplomada en didáctica de la enseñanza de la literatura y gestora de Contra Viento y Marea. Aparte que hace muchos talleres en varias universidades, así que estén atentos a eso. Nuestra querida Vivi es formadora de formadores y escritora. Carmen Laborde, narradora escénica oral. Primera vez que conozco una narradora escénica oral, así que un saludo muy grande, nombrada por Carlos Pachón. Ella es educadora por vocación, magíster en la UNED de Madrid, embajadora de la Metáfora de la Paz. Mira, qué lindo el de San Salvador, qué lindo que la hayan nombrado embajadora. Congresal de la Palabra en Argentina y en un proyecto del Consejo de la Cultura llamado Quijote de la Palabra. La verdad que Carmencita, qué cosa más linda, qué actividad más grande, te paso la palabra para que saludes a la audiencia. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Estoy encantada de poder participar con ustedes que hacen este trabajo tan hermoso en Yo Soy Digital Chile, que nos vincula a través del éter, ¿verdad? La tecnología nos ayuda. Yo vivo en el campo, en Coltauco, un lugar que es un verde valle y que significa agua de Renacuajo. Un abrazo para la audiencia y veamos qué sorpresa nos tiene nuestra querida Trinidad en el día de hoy. Muchas gracias por tus palabras. Adelante. Bueno, muchas gracias, Carmencita. Me alegro mucho de tenerla con nosotros acá. Cecilia, ¿qué tal? Le doy la bienvenida a todos los que nos escuchan y un saludo especial a Vivi, con quien hubiera querido estar hoy especialmente, porque hoy vamos a comentar un cuento que seguramente ya conoce muchísimo y nos podría dar referencias, sobre todo del lugar de donde viene el cuento. Voy a leerles un cuento que proviene del libro El final del juego que se editó en 1956. Y el cuento es La noche boca arriba. A mitad del largo zaguán del hotel, se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta. Eran las 9 menos 10. Llegaría con tiempo sobrado a donde iba. La moto ronroneaba entre sus piernas y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. Ahora entrada en la parte más agradable del trayecto. Una calle larga, bordeada de árboles con poco tráfico. Quizá algo distraído, pero corriendo por la derecha como correspondía. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes, ya era tarde para las soluciones fáciles. Frenó con el pie y con la mano, oyó el grito de la mujer y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe. Volvió bruscamente del desmayo. 4 o 5 hombres jóvenes lo estaban sacando de debajo de la moto. Voces lo alentaban con bromas y seguridades. Pregunté por la mujer. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia próxima, supo que la causante del accidente no tenía más que rasguños en las piernas. La ambulancia policial llegó a los 5 minutos y lo subieron a una camilla, con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible. Se sentía bien, era un accidente, mala suerte, unas semanas quieto y nada más. El vigilante le dijo que la motocicleta no parecía muy estropeada, pero lo tuvieron largo rato en una pieza con olor a hospital.
Lo llevaron a la sala de la radio, a la sala de radio donde le sacaron radiografías. Le acomodaban la cabeza, sintió que lo pasaban de una camilla a otro. Como sueño era curioso porque estaba lleno de olores. Vino una fragancia compuesta y oscura como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. Tenía que huir de los aztecas que andaban a caza de hombre y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil, temblando. Esperó tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Había que seguir, llegar al corazón de la selva, evitando las ciénagas. Se va a caer de la cama, dijo el enfermo de la cama de al lado. No brinque tanto, amigazo. El brazo enyesado colgaba de un aparato con pesas y poleas. Sintió sed como si hubiera estado corriendo kilómetros. La fiebre lo iba ganando despacio y hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto. Una enfermera rubia le frotó con alcohol para la cara anterior del muslo y le clavó una gruesa aguja. Cada noche y la fiebre lo iba arrastrando blandamente a un estado irreal. El brazo no le dolía nada y solamente en la ceja, donde lo habían suturado, chirriaba a veces una punzada caliente y rápida. Suspiró de felicidad abandonándose. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de copas de árboles era menos negro que el resto. Me salí de la calzada, jadeante, sabiéndose acorralado a pesar de la oscuridad y el silencio, se agachó para escuchar. La mano que sin saberlo él aferraba el mango del puñal. Sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio en el barro. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada más allá de la región de las ciénagas, quizás los guerreros no le siguieran el rastro. Todo tenía su número y su fin, y él estaba dentro del tiempo sagrado, del otro lado de los cazadores. Oyó los gritos y se enderezó de un salto, puñal en mano. El olor a guerra era insoportable. Ya lo rodeaban las luces y los gritos alegres. Alcanzó a cortar el aire una y dos veces y entonces una soga lo atrapó desde atrás. Es la fiebre, dijo el de la cama de al lado. A mí me pasaba igual cuando me operé del duodeno. Se puso a mirar el yeso. ¿Quién hubiera pensado que la cosa iba a acabar así? Trataba de fijar el momento del accidente, el choque, el golpe brutal contra el pavimento. Ahora volvía a ganarlo el sueño. Dormía de espaldas. Lo envolvía una oscuridad absoluta. Hizo enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y en los tobillos. Ahora estaba perdido. Ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lo habían traído al Teocallí. Estaba en las mazmorras del templo a la espera de su turno. Oyó gritar un grito ronco que rebotaba en las paredes, otro grito acabando en un quejido. Era él que gritaba en las tinieblas, gritaba porque estaba vivo. Todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, del final inevitable. Tenía las mandíbulas agarrotadas, convulso, retrocediéndose. Luchó por zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. Apenas ceñidos con el tapabarros de la ceremonia, los acólitos de los sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio. Ahora lo llevaban, era el final, boca arriba a 1 metro del techo de roca, que por momentos se iluminaba con el reflejo de la antorcha. Andaban llevándolo sin fin en la penumbra roja, tironeándolo brutalmente. Y él no quería, pero ¿cómo impedirlo si le habían arrancado el amuleto que era su verdadero corazón, el centro de la vida?
Salió de un brinco a la noche del hospital. Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. Jadeó buscando el alivio de los pulmones, el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Hizo un último esfuerzo con la mano sana, esbozó un gesto hacia la botella de agua y de golpe vio la piedra roja brillante de sangre que chorreaba y el vaivén de los pies del sacrificado que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del norte. Ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto. En la mentira infinita de ese sueño, también lo habían alzado del suelo, también alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras. Es un cuento extraordinario, está dentro de la clasificación de cuento fantástico, pero en verdad requiere una interpretación, una explicación, porque me imagino que las primeras personas que leen este cuento no entienden nada. ¿Qué es esto? Son dos mundos distintos, nos están contando dos cuentos, no sé qué relación tiene uno con el otro. Y ese es el desafío al que nos propone Cortázar con este cuento. Cortázar es un genio que se vinculó alguna vez con el surrealismo y bueno, de ahí el encanto que tiene por mezclar los mundos reales e irreales y someternos a nosotros a una prueba de comprensión con este cuento. Yo voy a entregarle en un ratito a Carmen la explicación de este cuento, más bien el reto de cómo lo entendió ella. Pero evidentemente que en este cuento hay que hacer una segunda lectura para entender lo que nos quiere proponer Cortázar, el mundo de los sueños. Y con esto, Carmencita, le paso la palabra a usted. Gracias. Mira, la verdad es que es alucinante el encuentro con lo que él hace como narrador. Tal como tú dices, nos desafía a un lector más avesado que vaya teniendo algunas referencias porque las palabras te llevan a lugares tan distantes como podría ser la capital de Argentina, Buenos Aires, y cómo es la selva mexicana, ¿eh? Y periodos precolombinos y modernos o contemporáneos. Cuando uno empieza a leerlo, va tranquilamente y de pronto desde el hospital te encuentras en la selva, en un momento en que hay que buscar apoyos, qué significa la guerra florida, la persecución de los aztecas. Las palabras tienen también una polisemia, un doble significado. Y yo me quedo con esto de que Cortázar dice en algún momento que la literatura no nace para dar respuestas, sino que al revés, para hacer preguntas. Y como tú lo indicas, estimada Trini, el tema de lo onírico, ¿cierto? El sueño. Yo me acordé de una obra de teatro por el leitmotiv de el sueño. La vida es sueño. Hoy estamos conscientes, esto que estamos viviendo es el sueño, es la realidad. Es un desafío muy grande y él, como narrador que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede sentir, va presentándonos situaciones y, y también nos va dando pequeñas pistas que efectivamente hay que leerlo, yo te diría más de 2 veces, porque cada vez él va entregando eh, una especie de ruta, pero no da respuesta. Eso es lo que me gustó mucho. Y también podría pensarse que hay una crítica de las culturas eh, poderosas, la cultura dominante. En el caso de este relato con el indígena, ¿cierto? Los aztecas ofrecían
sacrificios humanos, no en tiempo de guerra, sino que en algo que le llamaban Guerra Florida, que era la caza de los otros indígenas y en ofrecimiento a los dioses. Y hoy día a lo mejor también tenemos una especie de Guerra Florida. Habría que conversarlo en algún momento. ¿Ah? Estoy en el tiempo, me parece, querida Cecilia. Sí, sí, gracias, Carmencita, te basaste. Le devuelvo la palabra a Trin. Trin, ¿tú querías alimentar algo con...? El cuento, bueno, pero de todas maneras quiero escuchar tu impresión, Cecilia. Así que te devuelvo la Ok, mira, yo me siento en ese porcentaje que leyó el cuento y dije, ¿qué es aquí? palabra. Yo me siento en ese porcentaje. Y sentí que él estaba divariando seguramente entre el choque y la anestesia. Fue lo más lejos que llegué, pero me llamó mucho la atención algo que ustedes me han enseñado mucho en todos estos tiempos, los olores que lo torturaban, los olores a la guerra. ¿Qué es lo que es un olor a la guerra? Solamente los que han ido a la guerra, olor a pantano, fragancias oscuras como la noche, olor a puerro, a humedad, olor a piedra, olor a hospital. Eso lo que rescaté humildemente como una lectora que la verdad que leí 3 veces el cuento y dije, me van a tener que ayudar a la chiquilla. Adelante. Bueno, retomo la palabra y me encanta tu espontaneidad, Cecilia. La verdad que La noche boca arriba. Es tan importante el título porque también es la vuelta de tuerca que hace Cortázar. ¿En qué sentido? En que en un inicio en el cuento estamos metidos en el tema de la salida de la salida del muchacho en la moto, el viento entre las piernas, la sensación de ir arriba con el motor prendido, recibiendo el viento en la cara y de pronto él ya nos anuncia algo y nos dice tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Y ahí los lectores sabemos ya que nos vamos encaminando a un accidente y sucede tal como lo describe y uno está metido en el accidente y quiere saber qué va a suceder después y de pronto lo coloca en boca arriba. Es importantísimo esa posición, porque esa posición es la que le permite volar y mezclar el inconsciente con el consciente. Él está semidormido, está dopado, me imagino, por la anestesia, por los calmantes, y de pronto su inconsciente se escapa y se escapa a una realidad que efectivamente se dio en el tiempo, tantos años atrás, ¿no? Siglos anteriores incluso a la conquista. Pero evidentemente que aquí le hace un guiño a la conquista y se sumerge entonces en esta selva donde él está escapando de ser prisionero de los aztecas, porque naturalmente que él se va a convertir en uno de los sacrificados que hacían los aztecas a sus dioses. Y él está evitando todo eso y corre despavorido por donde pueda, hasta que finalmente lo atrapan y lo colocan en una camilla, donde también está boca arriba. Entonces la sensación de estar boca arriba se confluye al mismo tiempo en la experiencia que él está viviendo en el hospital, porque también está boca arriba. En este caso no lo van a sacrificar, sin embargo, se entremezclan tan bien las dos ideas solamente por el estar boca arriba que naturalmente la mente se sumerge sola a desentrañar este sueño en el que está también él metido. Es la realidad del sueño. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros que mezclamos situaciones, mezclamos personajes de un tiempo y de otro que no tienen ninguna relación y conviven en esa historia del sueño? El sueño es una realidad que nos puede alumbrar mucho en la misma vida. Por algo hay una interpretación de los sueños. Estoy pensando incluso en la realidad de la pandemia.
Recuerdo por algunas experiencias terribles de los enfermos en el COVID que estuvieron gravemente hospitalizados durante mucho tiempo, boca abajo. Y yo después de leer este cuento pensaba que, o más bien le iba a pedir a Cortázar que nos mandara desde arriba la experiencia del cuento boca abajo. Yo ya me imaginaba que ese enfermo de COVID en el hospital, acostado boca abajo, como tenían que estar algunos, posiblemente se iba a sumergir en el mar e iba a descubrir también, quién sabe, una guerra florida entre los animales marítimos. E iba a inventar entonces Cortázar un mundo literario con ese juego de entremezclar las realidades. Este cuento me revela además un conocimiento fantástico que tiene él y lecturas en su cuerpo, pero también me recuerda mucho a Borges. Borges habla mucho del sueño. Y Borges tiene algún cuento en el que hace alusión a esta doble enfrentamiento a una situación que no sabemos si es sueño o si es realidad. Y él lo hace de una manera estupenda. Es un gran cuentista. Además, la lectura, la estructura que tiene el cuerpo, nos va obligando a tratar de entender qué pasa con estas dos situaciones que nos presentan, qué tiene que ver una con la otra. Y evidentemente, una necesita a la otra para explicarse mejor. Muy bien, yo vuelvo a cederle entonces la palabra a Carmen. Sí, estaba pensando en esa frase, Aló. ¿cierto? Boca arriba. Ocurre que el protagonista es un moteca, cuyo significado es estar tendido, estar acostado. Y las diferencias de paisaje, cuando él está en el hospital y ve el techo, esta cosa luminosa, y al revés, cuando está en el escape, y ya cuando lo atrapan y empiezan a llevarlo los acólitos, él lo que presiente es que va a ver de pronto las estrellas y va a ser el final. Entonces, esta ensoñación, esta cosa que nos perturba como lectores, viene de muy lejos eh, respecto de el leitmotiv del sueño, lo onírico, lo que nosotros vivimos, la mente que se nos escapa y nos permite sobrellevar la realidad. De alguna manera, este sueño nos da un momentito de descanso. Y el juego que propone Cortázar el juego de los límites, que no sabemos finalmente dónde estamos, lo que decía Cecilia es sumamente trascendente en el cuento. Ese tema de usar un recurso poco conocido, el tema del olor. Y el olor es uno de las pistas que da eh, más vívidamente para saber cuál es la realidad, ¿no? Y esta constante vinculación con lo experiencial. Uno va sintiendo con el protagonista cuando lo amarran, cuando lo toman esos brazos poderosos, esas manos broncíneas, el dolor que tiene en el hospital. Ahora, lo raro, lo que sorprende es que este indígena sea capaz de cruzar como en el zaguán del hotel, ese espacio que queda como, ¿qué es lo que ocurre allí? Y cruza y está soñando un futuro que nosotros lo conocemos, pero él no. Entonces es realmente tan surrealista. Y el tema del cuento, que él dice que es mucho más riguroso, mucho más importante que la novela misma, porque es el cuento como estructura, un círculo perfecto, una esfera, todo es interdependiente. Ahora la maestría de él es innegable, innegable, y exige del lector eh,
mayor conocimiento, te impulsa a la curiosidad, porque claro, uno dice, a ver, ¿y qué significa la Guerra Florida, por ejemplo, no? Y bueno, uno va al diccionario, mira, lee, se entera y se amplía el mundo. A mí lo misterioso y lo onírico de este cuento me significó un estímulo extraordinario y estoy muy contenta de haber participado en la lectura. Eh, Esta cosa de realidad y sueño, como tú decías, querida Trini, cuántos sueños tuvimos en la pandemia y cuántas pesadillas también. Entonces, este cuento también te provoca eso, ¿no? El terror. Yo sentí terror, iba corriendo con este guerrero, este hombre, y la sensación de ser como un animal que está a punto de ser cazado, eh, me hizo acordar de una obra de teatro que se llama La Maratón, donde todos vamos corriendo detrás de algo y nos vamos hiriendo y perdiendo y finalmente, bueno, eh, me interesa devolverte la palabra porque el final, eso que dijiste tú, el cambio de tuerca, es sensacional. Quiero que lo veas tú. Yo lo descubrí a la segunda lectura y me parece el golpe de gracia, Genial. la voz. Gracias por tus palabras, Carmen. Evidentemente que hay que referirse, porque ya el epígrafe del cuento lo dice, y se los leo. Y salían en ciertas épocas a cazar enemigos. Le llamaban la Guerra Fría. Ese es el inicio del cuento con ese epígrafe que tiene allí. Y celebro mucho tu lectura, Carmen, porque es tal Gracias. como tú lo señalas, ¿no? Al final, la vuelta de tuerca está evidentemente en el final. Y voy a ir a ese momento, pero volviendo a la idea del cuento, él está en el hospital boca arriba. Y tú decías, Carmen, en algún momento que, claro, esta idea del sueño en esa misma situación podía haberlo llevado a un momento de relajación, de paz, de calma. Sin embargo, no, su mente se escapa a una instancia vertiginosa, terrorífica, en la que se le exacerban el terror a ser sacrificado, a que lo lleven a la muerte para encomendárselo a los dioses. Y es verdad, es la muerte, pero en el caso real no es la muerte a la que él va a llegar. Afortunadamente, el accidente, en el del accidente se salvó. Sin embargo, al final, ¿no? Lo dice tal cual, en la mentira infinita de ese sueño. También lo habían alzado del suelo, también se le había acercado con un cuchillo en la mano a él, tendido boca arriba, a él boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras. Estaba en un estado febril, por tanto no podía distinguir cuál era la realidad y cuál era el sueño. En el sueño lo van a sacrificar y en la realidad lo van a sanar. Pero bueno, es finalmente el lector, nosotros mismos, los que finalmente lo vamos a levantar boca arriba y va a terminar sobreviviendo, ¿no? El mismo Cortázar lo decía en una frase que me encanta y que la repito mucho. La nostalgia es buena, pero la esperanza es mejor. Y efectivamente, hay que salvar a este motociclista, porque además, si bien estaba distraído en su manejo, no había sido culpa suya. La señora se adelantó a cruzar. Y la primera pregunta que hace él, además, es tan empática y solidaria, porque pregunta por la señora. La primera cosa que hace es esa. Ahora bien, con respecto a esa vuelta de tuerca a la que te referías, nos deja tranquilos, al menos a mí, ¿no? Porque se salva, se salva. Estoy recordando, y volviendo un poco a lo que tú te referías, y también Cecilia, ¿no? A la experiencia que tiene el sueño en la vida real.
perdonen que sea un poco autorreferente, pero estoy recordando un hecho que fue muy clarificador. Mi padre boliviano venía a Chile y en esos tiempos venía con dólares. Y era común que uno tenía que ir a cambiar los dólares al centro. Y los fue a cambiar en un bus, en una micro. Y al regresar hizo lo mismo. Y llegó a la casa sin la billetera. Se la habían robado. Y no podía entender cómo, no lo recordaba. Y días después, eh, 3 días, 4 días, un poco producto por la angustia que vivió porque había perdido mucho dinero, soñó, reconstruyó la historia que había olvidado conscientemente. Y efectivamente, nos decía él, al cambiar el dinero, se subió a la micro al lado de una señora de edad y de pronto se subió un borracho y hizo como que se les tiraba encima. Y claro, aprovechó ese gesto de la borrachera para acercarse a mi papá y sacarle de la chaqueta la billetera. Pero eso lo soñó, a lo que nos pueden llevar los sueños, a dilucidar la realidad, a mezclar el subconsciente con el consciente. Voy a aprovechar de mostrarles, si me facilitas entonces, unas fotografías en las que aparece nuestro Julio Cortázar. Allí, Hermoso, allí está él en distintas hermoso. imágenes, como lo verán, y con sus distintos vicios, ¿no? Ay, ¿por qué se me mezcla esto aquí? No, perdone. Él es, tal como dices, ¿no? Hermoso, porque evidentemente, ay, voy a tratar de mezclarles acá, bueno, de presentarles la imagen de nuevo, ahí, mejor que me sale. Bueno, distintas imágenes de este hombre, no, no lo logro hacer, Ceci, perdona. Pero bueno, han alcanzado a ver un poquito la imagen de ese hombre grande, porque además tenía un tamaño enorme. Yo creo que medía más de 2 metros. Y al final de su vida, bueno, él sufría, así lo dicen, de elefantiasis. Por tanto, claro, era bastante grande, pero entregó mucho en la literatura y se atrevió además a escribir sus sueños, cosa que le abrió al mundo una experiencia de lectura distinta. Les agradezco enormemente, Cecilia y Carmen, me alegro tanto haberla escuchado porque disfruto mucho a la gente activa leyendo. Ojalá pudiéramos contagiar esa actitud en otras personas también. Un abrazo enorme a las dos y a nuestro público querido también. Ya Vivi, que le eché de menos a morir hoy día. Gracias, muchas gracias. Solamente palabras de elogio. Este, este voluntariado que hacen ustedes tiene una misión trascendente y yo tengo por ahí una especie de eslogan: leer, siempre leer, porque nos abre el mundo, nos permite viajar, nos permite instruirnos, permite conocer otras personas y ser más tolerante también en nuestra propia sociedad. Así que lo que dijiste de la esperanza, maravilloso, porque esa velita no hay que dejar que se apague nunca, nunca. Y a los que tienen juventud acumulada como yo, decirles que no se queden en casa, que pongan los dones y el servicio a disposición de nuestros coterráneos, del pequeño grupo que tenemos cerca. Muchas gracias. Gracias, Carmen, y gracias a las dos por abrirme mi mente con este viaje de análisis, porque lo voy a volver a leer ahora con otros ojos, que estoy empapada de tanta información, tanto de Trini como la visión de Carmen, que me encantó. Y quiero aprovechar a decir a nuestros auditores que Carmen es narradora, repetir, narradora escénica oral activa actualmente. Y yo le quería pedir y comprometerla que cuando venga a Santiago y entre en escena, que nos invite a participar de su actuación, que ella nos dice que es una actuación, porque me encantaría verla y como dice Carmen, tenemos dones naturales. Empecemos
a compartirlo con 2 personas y este grupito se va armando, se va agrandando, agrandando, y por qué no compartirlo y pedir a otros también que compartan sus dones, sus conocimientos con todos nosotros. Y la lectura es muy importante y es verdad, y estos cuentos y estos análisis que les entregamos, la verdad que abren horizontes y tanto a las personas que tenemos la posibilidad de leer, como a las personas que tampoco no tienen la posibilidad de leer, que son los sordos, los ciegos, y este canal llega a todos ellos y nos orgullece de tenerlos activos con este programa semana a semana. Y con esto agradecerle a Carmen su levantarse tempranito, su tiempo, porque una persona súper ocupada, y a Trini 1.000.000 de gracias y un abrazo también a Vivi, que la vamos a tener la próxima semana. Así que no te vayas, Carmencita, solamente vamos a cerrar el No, un regalo a ustedes dos, un regalo, y particularmente Trini, que la he escuchado en la Universidad Abierta, que es una oportunidad para mí y para tantos adultos. Muchas Trini gracias. sigue con sus talleres, así que la próxima semana Trini me va a actualizar para ver qué son los talleres, porque la Católica ya está terminando, así que pero siempre Trini ahí tiene en su escritorio un taller abierto para todas las personas, ¿cierto, Trini? Así es. Y lo paso estupendamente. Le encanta. Es lo mejor. La próxima semana les vamos a informar, a actualizar. Un beso y un abrazo a todos nuestros auditores. Carmencita, no te vayas porque nos vamos a despedir fuera del programa. Así que, Muy bien. Adiós. chao, chao.